promocional y publicitario. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Les saluda Freddy Paredes. Estoy en reemplazo del colega y amigo Miguel Rivadeneira, que ha tomado algunos días de descanso. Aquí vamos a marcar el inicio de las entrevistas. Como lo anunciamos, estamos ya en línea directa con la doctora Catalina Yepes. Ella es epidemióloga, ex asesora de la OPS, coordinadora institucional de vigilancia epidemiológica e infectología del Hospital IES Quito Sur. Es una profesional dedicada al tema de la epidemiología. Y claro, le hemos invitado frente al anuncio público que hiciera hace varios días atrás ya la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de Mpox, la viruela símica, más conocida como la viruela del mono. Esto ocurrió, como digo, varios días atrás y claro, nos sorprendía a los ecuatorianos que no había un pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública aquí en nuestro país. Pues bueno, ese pronunciamiento se produjo a través de un comunicado oficial, un comunicado oficial a últimas horas de la noche de ayer. Básicamente lo que dice es que el Ecuador no registró alertas de posibles casos a causa de este brote de la viruela del mono, que también se fortalece el sistema de vigilancia epidemiológica, se toman acciones de prevención, detección temprana, seguimiento y control para evitar los contagios en el territorio ecuatoriano, y que además se brindará información dirigida a la población general con énfasis en grupos de población clave y vulnerable. Finalmente, en lo sustancial, este comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador anuncia que se adquirirá un nuevo lote de vacunas para inmunizar a grupos de riesgo. En esto se resume las actividades, las acciones que desplegará el Ministerio de Salud Pública en nuestro país en atención a este brote de viruela del mono anunciada mundialmente por la Organización Mundial de la Salud. Doctora Catalina Yepes, bienvenida a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Hola Freddy, buenos días, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas. Gracias por su tiempo, doctora Yepes, para compartir con nosotros el análisis de este tema que preocupa ciertamente. Recuerdo yo en los inicios de la pandemia, en este caso del COVID-19, decíamos esto se produjo en China, a pesar de que el mundo está globalizado, hasta que llegue a nuestro país tardará, y no fue así. No fue así, el Ecuador también estuvo contagiado a los pocos días por esta movilidad intensa que tenemos ahora los seres humanos. No se descarta que esto pueda pasar. Esto es de África Central, este brote de epidemia de viruela del mono. Y claro, lo que hay que tomar es prevenciones. Quisiera una primera aproximación al tema, doctora Yepes. ¿Cómo mira usted como profesional epidemióloga este anuncio de la Autoridad Mundial de Salud? Bueno, definitivamente, primero el tema es no entrar en pánico. La Organización Mundial de la Salud toma esta declaración de emergencia de salud pública internacional por segunda vez en 2 años en el tema de viruela símica por tres razones. Primero, y la más preocupante, porque en este momento es una variante nueva que se denomina clavo 1B. ¿Qué es lo que sucede con esta variante? También, digamos, evidencia un mecanismo de transmisión por vía sexual, algo que no era tan evidente con la variante en la que tuvimos el brote durante 2022 y 2023. Lo segundo que sucede es que la propagación está siendo muy rápida en el continente africano, sobre todo en República Democrática del Congo. En lo que va del año van más de 15.000 casos, cerca de 600 muertes. Y lo tercero es que no solo se afecta a República Democrática del Congo, sino que hay países vecinos. También es importante señalar que hasta ahora el 66% de los casos son menores de 15 años. Entonces, estos criterios hacen que la OMS en este momento lo declare como emergencia de salud pública internacional. ¿Qué significa eso? Que existe un riesgo que va más allá de las fronteras del Congo, un riesgo que afecta no solo al continente africano, sino que puede afectar
al continente europeo y, por supuesto, a la región de las Américas, que es lo que estamos ahora. Y este llamado lo que busca, o esta declaración, es que todos los países fortalezcamos nuestros sistemas de vigilancia y nos mantengamos atentos a la reintroducción de este virus ahora en este 2024 a consecuencia del brote en África. ¿Cuál es el origen de este virus? No sé si los estudios, las investigaciones realizadas alrededor de este virus ya nos han podido dar el origen que tiene. Bueno, definitivamente en el tema de la viruela símica, un poco su nombre lo indica, se descubrió alrededor de 1950 en el mono, pero desde 1970 ya hubo el salto al humano. Hubo el contagio desde el mono al humano y a partir de ahí se ha presentado de manera endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cierto tiempo organiza o genera brotes en estos países del continente africano y mientras no en los periodos interbrotes, pues pueden dar casos que realmente no llegan a generar una emergencia. El tema es que el momento que se produce el salto de esta zoonosis, esta enfermedad en los monos y se contagia a los humanos, esta da lugar precisamente a esta transmisión muy rápida, muy virulenta de persona a persona, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en África. Tenemos entonces más de 50 años la presencia de este virus en humanos, la viruela símica, la viruela del mono, y claro, han avanzado las investigaciones al punto de que hay también ya una vacuna. ¿Qué tan eficaz es la vacuna desarrollada hasta la actualidad para prevenir el contagio de esta viruela símica, doctora A Yepes? ver, en el tema de las vacunas, en este caso específicamente, hay una recomendación clave. Primero, no se recomienda vacunación masiva, esto es importante. Hay que vacunar únicamente a aquellas personas afectadas máximo hasta 4 días luego de la exposición y a los contactos en los siguientes 4 o 5 días. No podemos vacunar después porque ya no tiene efectividad y la recomendación es para grupos vulnerables que hayan estado expuestos. No es una vacunación masiva, hasta ahora está siendo eficaz. En España se la está utilizando ahora mismo y en ciertos países. Pero, insisto, no hay una recomendación, ni creo que va a haber, de vacunación masiva a la población, porque es digamos, una enfermedad que si bien es cierto, produce una diseminación de persona a persona, una transmisión que puede ser muy rápida. Sin embargo, la vacunación no ha sido, digamos, no se ha evidenciado que por colocarse la vacuna pueda evitar un contagio posterior, ni que tampoco colocarse la vacuna en medio de la enfermedad pueda reducir la gravedad de esta si es que, digamos, se presentara de esa forma. Entonces, esa es la posición en relación a la vacunación. El efecto real entonces de la vacuna, ¿cuál sería? Perdona, El efecto real que tiene la vacuna, ¿cuál sería? Digo, si no bueno, el efecto aminora real. los síntomas en medio de un contagio o si tampoco garantiza el contagio cuando se inmuniza a la persona frente a esta enfermedad. Claro, el efecto real de la vacuna precisamente es en los primeros 4 días, se los coloca a los contactos de la persona que estuvo en riesgo, entonces sí que, digamos, se genera la protección y la generación de defensas o anticuerpos 4 semanas después. Pero colocar a la población de forma masiva no se ha evidenciado que exista protección frente a este virus. Es la exposición previa y en los días siguientes los que nos permite decir que, en definitiva, el efecto de la vacuna es únicamente focalizado en estos grupos. Ahora vamos a ver, doctora Yepes, ¿siempre fue muy contagiosa esta enfermedad o es que la variante que ahora existe de la viruela símica o viruela del mono es muy contagiosa? Porque tenemos información de que una persona que porte el virus tiene la capacidad de contagiar a más de 15 personas. Bueno, en el tema de esta variante clavo 1B, lo que se ha descubierto precisamente es lo que usted menciona, esa capacidad
virulenta, es decir, de causar más daño y transmitirse rápidamente. La contagiosidad también es una variable añadida en este momento porque puede transmitirse por vía sexual, es decir, la viruela símica se transmite de diferentes formas. La primera, por gotitas respiratorias, un contacto estrecho muy cercano de una persona a otra que tose o que estornuda es una vía de contagio. Otra vía de contagio, el contacto directo con las costras, con las ampollas, con el líquido de estas ampollas, con las llagas que se pueden formar tanto en las manos como en las plantas, con los fluidos corporales, tanto nasales, orales, conjuntivales e incluso genitales. Y por supuesto también hay contaminación con superficies que previamente hayan sido infectadas con vómito, es decir, con secreción nasal o en el momento de toser o con alguien que se haya tocado sus lesiones y haya tocado además alguna superficie. Es decir, son diferentes mecanismos de transmisión, pero esta variante también incluye un fuerte mecanismo de transmisión sexual y eso es lo que está ocasionando, al menos en República Democrática del Congo, una transmisión muy acelerada. Por vía sexual, dice usted. Así es, uno de los mecanismos de transmisión, sobre todo en esta nueva variante, también es vía sexual. No es la única. De acuerdo. Estamos expuestos entonces a un virus cuyas características ya son, vamos a decir, ampliamente conocidas después de la pandemia que atravesamos y también sabemos cómo mitigar la posibilidad de un contagio. Es una enfermedad por demás fea, desagradable, produce erupciones en la piel, especialmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Imagino yo que generará comezón a las personas que lo portan, esas llagas, y claro, se extienden a lo largo de todo el cuerpo, doctora. Bueno, en este tema, digamos, la viruela símica debuta con una fiebre 3 días. Al cuarto día aparece lo que usted menciona, el estantema, que primero son como unas ronchitas planas, luego se van elevando como pápulas, finalmente se llenan de líquido, un líquido claro, son vesículas, pasan a convertirse en pústulas, es decir, ronchas llenas de pus o ampollas con pus, y finalmente se convierten en costras. Todo este periodo llega hasta las 4 semanas. Y en este periodo, desde el inicio de la fiebre hasta que se cae la última costra y genera la nueva piel, la persona puede contagiar a otra sin ningún problema. De Tenemos un ahí la periodo importancia y la gravedad. prolongado, por tanto, de contagio, de potencial contagio. Exactamente. 4 semanas de contagio. No hay mucho prurito, y esto es importante decirlo, porque en un momento dado, sobre todo al inicio, te puede confundir con varicela, te puede confundir con herpes zóster, porque son enfermedades que producen también ampollitas. Ujú. La diferencia es que ni la varicela ni el herpes zóster le producen ampollas con pus. Tampoco duran tanto tiempo y no producen esa sintomatología evidente que tiene la viruela símica, que es digamos, los dolores de espalda, este cansancio por demás extremo y una serie de ganglios en todo el cuerpo, la linfadenopatía, como se la conoce desde el punto de vista médico, que es la diferencia de las otras enfermedades. Ahora, doctora Yepes, ¿qué medidas debemos tomar para evitar el contagio, más allá de las prevenciones y precauciones que debemos tomar individualmente cada persona como parte de un comportamiento diario ya adquirido para evitar los contagios del COVID-19? Bueno, es que precisamente a esto es lo que quiero apuntar. Hemos bajado mucho la guardia, la Seguro. percepción de riesgo ha disminuido mucho en relación con COVID-19. Estamos en quinto año de la pandemia. Si bien ya no es una emergencia, sigue siendo una enfermedad que está presente y que cada vez estas nuevas subvariantes van generando nuevos pequeños picos. Y cada vez que nos enfermamos podemos correr el riesgo de ir disminuyendo nuestras defensas y exponernos a otras enfermedades. Entonces, hay medidas que son muy comunes para evitar este tipo de enfermedades y de contagios. Primero, la higiene de manos sigue siendo fundamental para no tocar superficies contaminadas que luego rozarnos los ojos, la boca, la nariz. El uso de la mascarilla en espacios cerrados, mal ventilados, va a evitar que nosotros estemos en contacto con gotas respiratorias, con aerosoles que me pueden contagiar de influenza, de COVID y por supuesto la viruela símica. Luego también digamos, nuestra higiene diaria, nuestra salud sexual, que evita y que va a evitar también
que nos expongamos a contactos sexuales que pudieran generar esta exposición al virus y la viruela símica. Y por supuesto, tener mucho cuidado si estamos cerca de personas que tienen una serie de lesiones en la piel que desconocemos el origen. Son medidas que debemos mantenerlas específicamente ahora para viruela símica, sobre todo el tema del contacto con personas que tengan este tipo de lesiones que hayan salido de manera inexplicable, es decir, que no se deban a una alergia, que no se deban a un rash porque probablemente pilló dengue o una urticaria o un salpullido tratándose de niños. Entonces, si estamos en contacto con una serie de lesiones, con costras o con ampollitas, con líquido, preferible mantenernos lejos para evitar precisamente contagiarnos. Ahora, siendo evidentes como son estas ulceraciones, estas llagas que salen en la piel, quizá es, no sé cómo decirlo, un poco más evidente el contagio de una persona y por tanto la necesidad de alejarse de esa persona que se la ve contagiada, cosa que no ocurría con el COVID-19 de una manera tan evidente. Claro, el tema con la viruela símica es que empieza a ser contagioso desde el primer día de la fiebre. Entonces, en los primeros 3 días no hay erupción, no hay estantema. La erupción comienza a aparecer a partir del cuarto día, inicia en cara y en ese momento no hay una idea ni remota que puede llegar a ser una viruela símica. Probablemente ya con el pasar de los días la erupción empieza en manos, en plantas y en la zona genital en algunos casos. Recién ahí podríamos pensar conforme también van evolucionando las ronchitas en las características que le mencionaba antes, pensar en viruela símica. En el momento que ya aparece ese exantema, si desconociéramos que alguien llegó de alguno de los países donde ya hay casos o que hubiésemos viajado a uno de los países donde hay casos, casi no supiéramos eso, entonces sí vemos a una persona que está con exantema, con ronchitas en manos, en pies, en la cara, pues esa persona primero que tendría que aislarse al menos 4 semanas, que es lo que dura esta enfermedad y puede contagiar en ese tiempo. Y por supuesto, las demás personas que podríamos estar alrededor, tenemos que mantenernos la distancia, usar la mascarilla, mantener la higiene de manos permanentemente y evitar el contacto por lo menos a menos de 2 metros de esta persona que ya presenta manifestaciones mucho más específicas como son las lesiones exantemáticas y los ganglios, y que probablemente ya ha sido diagnosticada de viruela símica. El problema con esta enfermedad, y lo recalco, es la duración de la misma. Son hasta 4 semanas. No toda persona que se contagia tiene riesgo de morir, eso también es importante. Hasta ahora se ha evidenciado que con este brote, de 3 de cada 100 personas pueden llegar a fallecer a consecuencia de la viruela símica. Sin embargo, de aquello es una enfermedad que si no aislamos al paciente inmediatamente, no lo detectamos inmediatamente, el riesgo de transmisión, el riesgo de convertirse en un brote, en una epidemia, es alto. Y de ahí, nuevamente, el tema de la declaración de la OMS alrededor de la emergencia de salud pública internacional. De acuerdo, entonces un poco para poner en blanco y negro lo que nos acaba de decir doctora Yepes es que durante los primeros 4 o 5 días de la enfermedad, tiempo en el cual ni siquiera la persona que la porta sabe que la porta, es un tiempo bastante amplio de potencial contagio al resto de personas. Ya cuando se hagan evidentes las erupciones en la piel, pues allí ya las sospechas aumentarán y la responsabilidad, por cierto, de quien la porta también va a aumentar para aislarse, para tratarse, etcétera. Y lo otro es una baja tasa de letalidad. Usted dice el 3% de letalidad. ¿Qué le provoca la muerte a la persona que se contagia de viruela del mono? A ver, la enfermedad como tal, por sí sola, puede provocar la muerte de 3 de cada 100 personas, pero por supuesto que hay características que pueden coadyuvar a este tema, como es el pertenecer a un grupo de riesgo, es decir, un niño muy pequeñito, menor de 1 año, menor de 5 años, porque recuerden que la viruela símica tiene cierta conexión familiar con la viruela humana. Y en el caso de la viruela humana, gran parte de la población en el mundo
o tuvimos viruela o nos vacunamos contra la viruela antes de que fuese erradicada la viruela humana. Pero eso es que los adultos mayores tienen más memoria en relación con los niños más pequeños. Entonces, en este caso, ser un joven o ser un niño o ser un adulto joven sí que genera un riesgo de que esta viruela símica pudiera llegar a ser Es letal. potencialmente más vulnerable que un adulto. Exactamente. A edades menores, mayor riesgo o mayor probabilidad de morir. No significa que va a morir, sino que es la memoria que no existe en este grupo de edad, pero Ujú. que sí está presente por este cruce con la viruela humana que ya la padecimos y que fue erradicada. Ahora, doctora, tomando en cuenta que esta viruela, que era antes exclusiva del mono o del simio, saltó al ser humano hace más de 50 años. Según la estadística histórica, ¿cuántos casos hemos tenido aquí en el país? Bueno, realmente en el país no tengo la data exacta, sé que fueron muy pocos en el 2022. Lamentablemente tuvimos un fallecimiento y eso sí puede generar una alerta en el sentido de que debemos tener mucho cuidado cuando lleguen los primeros casos para realizar el aislamiento debido y enfocar la vigilancia epidemiológica en aquellos grupos vulnerables de mayor riesgo, es decir, en vincular la vigilancia con el control de VIH, las infecciones de transmisión sexual, porque esta variante tiene esa fuerza a través del contagio vía sexual. En el brote que tuvimos antes, que fue en el 2022, no hubo muchos casos, fueron concentrados en estos grupos de riesgo, sobre todo hombres que tenían sexo con hombres, y tuvimos lamentablemente un fallecimiento. La data exacta no la tengo, pero sé que fueron muy pocos casos. Los países que tuvieron más casos en ese año fueron Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina y Perú. Ecuador fue uno de los países que tuvo muy poquitos casos, pero llamó la atención por la disfunción que tuvimos. Lo más cercano de contagio fue en los años 2022, nos recuerda, doctora. 2022, sí, exactamente cuando se presentaron los casos, cuando se declaró como emergencia de salud pública internacional y luego en mayo del 2023 se declaró finalizada la emergencia. No llegó a convertirse en pandemia, sin embargo, estuvo presente en 93 países durante casi un año que duró este brote. De acuerdo. Vamos ahora, si usted me permite, doctora Catalina Yepes, analizando las medidas que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública frente a esta alerta, esta emergencia emitida por la Organización Mundial de la Salud sobre el contagio o el brote de la viruela símica. Yo tengo aquí el comunicado que fue emitido a altas horas de la noche de ayer y quiero ir desmenuzándolo. Lo primero que dice es que el Ecuador no registra alertas de posibles casos a causa del brote. ¿Qué nos quiere decir con esto? Médicamente hablando, epidemiológicamente hablando, ¿qué nos quiere decir el Ministerio de Salud? Hasta este momento no hay evidencia de un solo caso en ningún país de la región de las Américas. Esto incluye a Ecuador. Lo que quiere decir es que no tenemos ahora mismo un caso con viruela símica ni sospechoso ni confirmado en el país, ni en ningún país de las Américas. Eso nos quiere decir entonces que estamos a tiempo de que como país tomemos las previsiones del caso para una muy buena vigilancia epidemiológica. Claro, hay dos temas. Lo uno, ya vivimos este periodo en el 2022 y por otro lado, estamos en un quinto año de pandemia donde los dos primeros años, 2020 y 2021, sí que fueron años de lecciones aprendidas y por supuesto que todos los países, incluso Ecuador, hemos desarrollado fortalezas en el tema de la vigilancia epidemiológica que nos permite detectar oportunamente y tomar las medidas de contención, entiéndase, aislamiento de los primeros casos que tengamos para evitar la propagación. De acuerdo. La segunda cosa que nos dice es que el Ministerio de Salud Pública fortalece el sistema de vigilancia epidemiológica, acciones de prevención, de detección temprana, seguimiento y control para evitar contagios en el territorio ecuatoriano.
Además, se brindará información dirigida a la población general con énfasis en grupos de población clave y vulnerable. Entonces, se fortalece la vigilancia epidemiológica y lo que se puede leer es que habrá una campaña de comunicación dirigida a los ciudadanos para hacer lo que estamos haciendo con usted ahora mismo, conocer la enfermedad, saber de qué manera evitarla y si ya nos contagiamos, de qué manera combatirla, doctora. Claro, la comunicación de riesgo es importante. ¿Qué significa eso? Mantener la guardia alta, la percepción alta, no entrar en pánico, pero saber que si tomamos ciertas medidas de prevención, de precaución, independientemente de la edad que tengamos, va a evitar exponernos al riesgo de contagiarnos de viruela química. Y si eso llegase a pasar, esa misma comunicación de riesgo hará que tomemos las precauciones, que nos autoaislemos y también permitirá que las autoridades, en este caso la autoridad sanitaria y todo el sistema de salud del país, podamos responder de una forma rápida y eficaz frente a un potencial reintroducción del virus, la viruela símica. Por la experiencia que tiene usted, doctora, en materia epidemiológica, ¿usted cree que llegaremos aquí en el Ecuador a hacer una vigilancia en los aeropuertos, en los puertos, en las terminales, como se llegó a hacer en un determinado momento frente al COVID-19? Bueno, esas son decisiones que toma la autoridad sanitaria. Sin embargo, el hecho de que un paciente puede venir febril, es decir, con sintomatología en el avión y no saber que tuvo viruela símica o desconocer ese riesgo, hace que la vigilancia en el aeropuerto pudiera no llegar a ser muy eficaz en este momento. Sí resulta eficaz en la cartilla del viajero, es decir, documentar de dónde viene, a dónde llega y si tiene alguna sintomatología, escribirla en este documento para que entonces sí las autoridades de salud, el personal sanitario, pueda realizar una investigación y en el momento que se presente un caso, pues hacer el seguimiento de los contactos. Pero realmente cuando se viene en un avión, pues puede estar uno sentado al lado de alguien que venga con síntomas, con fiebre, y no va a saber realmente que tiene viruela símica. Pero sí es importante, digamos, ser súper sinceros a la hora de llenar la cartilla y si tengo algo de fiebre, algo de malestar, escribirlo. ¿Para qué? Para ayudar no solamente a las autoridades del país donde llego, sino también a las personas que vinieron conmigo en el avión y a las personas con las que voy a estar en contacto los próximos días o semanas en el lugar de destino. Claro que sí, aquí el apoyo ciudadano es ser absolutamente responsable y sincero y si tiene síntomas, pues comunicárselos para que esto no vaya a convertirse en un brote aquí en el país y vayamos a contagiar a las personas que más queremos, que son las personas más cercanas a nosotros, con quienes convivimos. Ahora, el Ecuador y el mundo, después de la experiencia del COVID-19, entiendo, estamos preparados para enfrentar temas como este que requieren de aislamiento, de un tratamiento por demás cuidadoso para que nuestros médicos, el personal que asiste a los médicos no se infecte y puedan tratar a la persona que está contagiada, doctora. Bueno, en este caso, el ente rector, que es la autoridad sanitaria, estoy segura que tiene ya un plan de prevención, un plan de contención, un plan de respuesta. Lo que sí es importante señalar es que tenemos lecciones aprendidas y que estas lecciones aprendidas en todos los países, no solo en Ecuador, incluye proteger a nuestro personal de salud de primera línea, es decir, el personal que está en la emergencia, que esté con los equipos de protección personal adecuados, con las mascarillas adecuadas para evitar el contagio con cualquier persona que pudiera tener viruela símica, en este caso. Y por supuesto, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, que ya el comunicado del Ministerio de Salud lo está anunciando, y eso ayuda a que estemos alertas, estemos atentos en todo el sistema de salud a identificar a estos pacientes que cumplan esta definición de caso, es decir, una persona que en estos 21 días ha presentado fiebre, ha presentado exantema, es decir, lesiones, ronchitas en las manos, en los pies, en la cara, y que tiene antecedente de haber viajado al continente africano, de haber recibido a alguien desde el continente africano o haber tenido, digamos, contacto con personas que tenían lesiones o, digamos, comportamientos que pueden, digamos, desde el punto de vista de salud sexual, que pudieran ser un poco complejos. Entonces, con estas características,
es mucho más sencillo detectar a una persona cuando llega a la emergencia, poder establecer el diagnóstico diferencial frente a varicela, frente a herpes zóster, frente a sarampión, frente a dengue, sobre todo por el exantema, sobre todo por el malestar al inicio. Y estas preguntas adicionales harán que la vigilancia epidemiológica realmente responda en un primer momento, identifique rápidamente el caso y lo siguiente que es el aislamiento y lo tercero que va en simultáneo, el seguimiento de los contactos. Entonces yo creo, tengo mucha confianza de que el ente rector, la autoridad sanitaria, está tomando las decisiones que tiene que tomar y nosotros como parte del sistema de salud, en este caso nosotros como hospital, pues estamos ya vigilantes, tenemos un flujo que se lo implementó en el 2022 y que ahora lo vamos a actualizar para que podamos también estar a la altura de las circunstancias y responder captando rápidamente a estos casos sospechosos, darle la atención que corresponde y evitar que esto se convierta en una epidemia. Cuando se introduzca el virus, que esperemos que demore mucho, pero ya sabemos que en el contexto de la globalización, pues esto no se puede descartar del todo ahora mismo. Seguro, seguramente va a llegar, esperemos que llegue lo más tarde posible y afecte al menos a la menor cantidad posible de ecuatorianos. Doctora, todo caso de viruela del mono va a requerir una hospitalización, o le planteo de otra forma, la persona que cree estar contagiada de virus símico o viruela del mono, va a ir a visitar al médico para que le diagnostique y le diga si tiene o no tiene esa enfermedad, que más tarde se hará evidente por los brotes en la cara, en el cuerpo. ¿Requiere hospitalización el contagio de esta enfermedad? Porque si no, el trabajo va a ser siempre compartido, la detección en una casa de salud y luego el aislamiento, porque los siguientes minutos quisiera dedicarlos luego a ver cómo debe ser el comportamiento de la familia frente a un miembro que está contagiado. Bueno, no, todos los casos de viruela símica o todas las personas que enferman de viruela símica, que se contagian de viruela símica, no requieren hospitalización. Lo que sí se requiere es un aislamiento inmediato y eso sí que busque atención médica a su médico de confianza, al centro de salud, al dispensario de la Seguridad Social, donde acude normalmente, busca atención médica y se le darán las recomendaciones del caso. Únicamente cuando estas erupciones generan, digamos, complicaciones, pueden ser muy dolorosas, porque son dolorosas, incluso un poco más dolorosas que el herpes zóster, o que los ganglios produzcan también otra serie de complicaciones, es decir, que en lugar de que estas 4 semanas vaya pasando normalmente la enfermedad sin mayores molestias, sino que se vuelve muy discapacitante, genera muchas molestias, entonces ahí sí debemos buscar hospitalización. De lo contrario, no, no todos los pacientes se hospitalizan. El problema con esta viruela símica ahora es la rapidez con la que se contagia. Entonces, se sobrecarga el sistema sanitario en el momento que hay mucha gente contagiada en muy poco tiempo. Por cada caso se pueden contagiar hasta 5 personas, incluso más, 10 a 15, como lo mencionaba usted, y eso hace que en un momento dado, por la temporalidad, es decir, el tiempo de contagio, muchos acudan al mismo tiempo a los centros de salud, a la atención médica, y eso sí satura el sistema sanitario y aumenta la probabilidad de contagio en las salas de espera y demás. Ese es el riesgo, pero desde el punto de vista de que si requiere hospitalización o no, no todo caso de viruela símica requiere ser hospitalizado. De acuerdo. ¿Cómo le atendemos en casa a un contagiado, a una contagiada? Imagino que primero tendrá que tener o estar en una habitación sola esa persona. Si es la pareja de otra, pues tendrá que salir la pareja. Si compartían habitación, tendrá que salir la persona que compartía habitación, etcétera. Ese tipo de detalles quisiéramos conocerle, doctora, porque la responsabilidad es compartida entre el Ministerio de Salud, la Red Pública de Salud, o si tiene algo de dinero se va a una clínica, a un hospital privado, pero el resto le corresponde a los familiares, ayudarle, asistirle al contagiado o a la contagiada. Claro, el aislamiento es importante por dos cosas. Primero, porque evitamos el contagio
el resto de la familia evita contagiarse y porque también ayuda al proceso de recuperación de la persona. ¿Qué es lo que debemos evitar? El contacto a menos de 2 metros, a menos de 1,50 m de esta persona, un poco parecido a lo que pasaba con COVID. Ujú. El tema de viruela símica es que debemos evitar al máximo posible el contacto físico con estas lesiones. El estar en contacto con alguna de las ronchitas, con alguna de las ampollas o vesículas, eso inmediatamente es sinónimo de un contagio de viruela símica. Entonces, el paciente tiene que estar aislado, no debemos estar en contacto ni con las ronchas, ni con las lesiones, ni con la ropa, ni con las sábanas. Es decir, tiene que haber, por ejemplo, una protección con guantes, con mascarilla además, para retirar la ropa, para retirar las sábanas, lavarlas de forma independiente, exponerlas al sol mucho tiempo, tratar de que la entrega de los alimentos sea de una manera, digamos, con la protección, la mascarilla, los guantes y la distancia, porque es una enfermedad que se transmite por contacto directo o incluso si tocáramos la cama, si tocáramos el velador, si le queremos prender la luz y la persona que está aislada ya prendió la luz antes. Ujú. Todos esos temas hay que tenerlos con mucho cuidado. No es un virus que muera con el cloro, no es un virus que muera, digamos, con el alcohol. Entonces, el tema de la higiene de manos, el agua y jabón y el uso de los guantes, yo recomendaría, hace que nosotros toquemos el interruptor, toquemos el velador, toquemos la cama, la ventana, para abrir las ventanas, la puerta y no nos contagiemos. Esos son los cuidados que habrían que tener. Una última consulta, y doctora Catalina Yepes, el tema estético, quienes tenemos ya algunos años y padecimos o vimos padecer de la viruela humana, sabemos que estas ulceraciones en la piel dejan una huella. Por lo que hemos visto en imágenes, esta viruela del mono es mucho más grande, y se la ve realmente de una manera desagradable en el cuerpo humano. Esto deja una huella seguramente estética en nuestro cuerpo, en nuestra cara. ¿Hay posibilidad de aminorarla, de un tratamiento para que esta erupción transite por el cuerpo lo que tenga que transitar y deje el menor impacto posible? Bueno, de lo que se ha visto hasta ahora, si bien es cierto, pueden aparecer ronchitas entre 1 a 1000 en todo el cuerpo. Sin embargo, luego de las 4 semanas caen las costras y se genera nueva piel. Esta generación de nueva piel, digamos que estéticamente la hace menos fea, menos dramática que la viruela humana. Eh, ya la nueva piel, pues probablemente tendrá una apariencia que no es muy simpática, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo no va a ser como la viruela humana. Y por supuesto ya el tema dermoestético, habrán cremas y demás, pero no deja las cicatrices que nos dejó la viruela humana. Eso sí, hasta ahora no se lo ha visto. De hecho, se dice muy puntualmente que el contagio termina cuando caen las costras y se genera nueva piel. Esta generación de nueva piel disminuye esta apariencia muy fea que nos ha dejado y que nos dejó en su momento la viruela humana, antes de que fuese erradicada. Doctora Catalina Yepes, le agradecemos mucho por compartir su conocimiento, su experiencia con los oyentes que día a día nos siguen a través de Revista de Opinión Democracia. Es un tema preocupante, como usted ha dicho, debemos preocuparnos, pero no alarmarnos. No se trata de alarmar, se trata de estar prevenidos, se trata de tener conocimiento de cómo funciona este virus, cómo enfrentarlo, cómo aminorar su contagio, y si ya nos contagiamos, pues la forma de asistir en casa a nuestros familiares. Usted nos ha dado bastante información respecto de esta enfermedad y por eso, por supuesto, le agradecemos por habernos atendido. A la doctora Catalina Yepes, epidemióloga, ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud, coordinadora institucional actualmente de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital del IES Quito Sur. Doctora Yepes, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias también por la invitación. Buen día. Que tenga buenos días. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Esta es la Revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y al volver estaremos con el doctor Ramiro Rivera. Vamos a hablar del proceso político electoral que decurre actualmente con
la elección interna en los movimientos de los candidatos que nos van a proponer en las próximas elecciones a los ciudadanos. Las primarias en movimientos y partidos políticos. Lo analizaremos con Ramiro Rivera. Después de la pausa, amigos. Ya volvemos. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio.